Muy buenas noches, jóvenes. Tengan ustedes buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, buenas noches. Denme un minutito, voy a conectar el micrófono correctamente. O se escucha muy bien. ¿Te escucho bien? Ya. Muy bien, vamos a iniciar la clase. Vamos a continuar con la parte del hormigón y voy a ir compartiéndoles la pantalla. Bien, como están las disposiciones para esta semana de la, de la del tema de las clases de forma virtual por el tema de la influencia y todo ello, pues hoy y el día miércoles vamos a pasar de forma virtual. Así que, bueno, nuestro examen está para la siguiente semana, así que no se va a ver afectado por ello. Hoy vamos a ver toda esta parte teórica y bueno, y el día miércoles vamos a hacer algunas cosas prácticas y vamos a ir determinando algunos aspectos de hormigón. Y bueno, después de nuestro primer parcial vamos a continuar con la parte del hormigón mismo, ¿no? Determinando más propiedades, estudiando su evolución y llegando a lo que es el tema de la dosificación y análisis del comportamiento del hormigón en su estado fluido y en su estado endurecido también, ¿bien? Bueno, no hay ningún problema con el audio, ¿no? ¿O sí? ¿Se escucha, ingeniero? ¿Se escucha bien? Bien, perfecto. Que aquí no visualizo el micrófono si está funcionando o no está funcionando. Bien, entonces, vamos a ir viendo lo que es la evolución del hormigón en el tiempo. Bien, ustedes, como hemos estudiado de forma separada los elementos que componen el hormigón, entonces dentro de la composición y los productos que se forman está lo que se denomina la CSH. Bien, son los silicatos de calcio hidratados que están realizando la interacción molecular y finalmente empieza a conformarse esa estructura y esta estructura va evolucionando en los minutos, en las horas, para después alcanzar la resistencia respectiva. Entonces, después de la introducción del agua en la mezcla de cemento, la mezcla de los elementos que conforman el hormigón, pues se produce ese aumento de la actividad química durante un corto tiempo. Entonces, en ese corto tiempo empieza a conformarse, a desarrollarse lo que es la CSH. Bien, ¿cuáles son las etapas de hidratación del hormigón, ¿no? La hidratación del cemento puede ser analizada como la suma de todas las reacciones de los componentes individuales del cemento. Ya conocemos los componentes individuales, ¿no? Los silicatos tricálcicos, los bicálcicos y los ferroaluminatos, ¿no? Y los otros elementos que lo hemos visto en forma de compuestos que pertenecen a lo que es el cemento. Entonces, la reacción de hidratación es exotérmica, o sea, libera calor, y pues cada cantidad del cemento de una cantidad diferente, ¿no? Lo hemos visto también en la parte teórica, está como cuáles son, cuál es esa energía exotérmica que se libera, ¿no? En medidas en joules. Y bueno, bueno, viene condicionado por distintos factores como la finura del cemento o la mayor presencia de los productos químicos que conforman el clínker.
Bueno, las 4 fases en el fraguado y endurecimiento del cemento Portland, en este caso el hormigón, está la dispersión de los granos de clínker que se quedan sin reaccionar con el agua. Después de unos minutos, los productos de hidratación crecen hacia adentro y hacia afuera de la superficie en cada grano. Después de unas horas interaccionan las capas que recubren los diferentes granos de clíker, volviéndose así el conjunto de un gel continuo, en este caso denominado fraguado. Y después de unos días ha surgido una masificación del gel. Entonces ese fraguado pasa a, ese gel pasa a un estado ya endurecido. Entonces, y bueno, vemos acá una gráfica sobre el tiempo en el cual se va desarrollando tanto el elemento, ¿no? En las primeras horas empieza a darse la formación de la CSH. Entonces ahí tenemos un periodo, ¿no? En el cual van realizándose la interacción química. La disolución de la formación de cada uno de los granos de cemento con respecto a las moléculas de agua empiezan a interactuar, ¿no? Tenemos un descenso del calor de hidratación justo en los primeros minutos, ¿no? Y luego empieza a haber un segundo pico, que es durante la formación de la CSH, después de un par de horas, a realizarse la parte exotérmica de liberación de calor, ¿no? El calor de hidratación. Entonces, empieza ahí a conformarse la CSH después de un par de horas, ¿no? Esta gráfica inferior la hemos visto con colores en clases pasadas sobre el contenido de huecos, pero unos gráficos acá sobre las propiedades que empiezan a aparecer, ¿no? Fluidez, y otras características del hormigón. Aquí vemos lo que son los compuestos, hidróxido de calcio, ¿no? En los sulfatos, etc. Bien, dentro de lo que son las energías de hidratación de los componentes principales del clínker, ¿no? Vamos a mostrar una imagen amplificada sobre lo que es la evolución de la velocidad del desprendimiento del calor medida en procesos de hidratación justo después de la mezcla, eh, el, el- la C3A, que es el más activo de los componentes del clínker, reacciona con el agua disolviéndose, ¿no? En calcio y en el hidróxido, y bueno, esto en de la superficie de los granos. Y bueno, queda recubierta con una capa de hidrosilicato, lo que propicia el aumento del pH en la solución y la formación de un gel rico eh, eh, en, en el compuesto que pues, va a reaccionar con los sulfatos, ¿no? Y vamos a tener ahí los sulfatos aluminato, ferroaluminato, en suspensión provenientes de la disolución del yeso, utilizando como regulador de fraguado. El yeso aquí estamos utilizando como mencionamos en clases anteriores, ¿no? Para la parte térmica, ¿no? Para regular la cantidad de calor que se genera durante la reacción, ¿no? Entonces, y bueno, damos lo que es el lugar a los cristales de esterígita. Aquí es donde empieza el tema de la resistencia del concreto, ¿no? La resistencia del concreto. En el diseño del concreto y su control de calidad, la resistencia es la propiedad generalmente especificada. Es con que vamos a, a estar definiendo las características que debe tener nuestro concreto iniciales. Entonces, eh, este, prácticamente es el objetivo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del concreto? Es tanto alcanzar tal resistencia, ¿no? Y qué calidad debemos tener. Entonces, con ese fin, con ese objetivo, es con el cual nosotros empezamos a definir o vamos a definir qué características van a tener los componentes, los elementos que lo van a conformar. Y bueno, esto se debe pues a que comparado con la mayoría de las otras propiedades, la prueba de resistencia es relativamente eh, fácil, ¿no? Sencilla. Además, otras propiedades del concreto como el modo de elasticidad, la estanqueidad,
impermeabilidad del agua, la resistencia a los agentes atmosféricos, a, resistencia a las aguas agresivas o el comportamiento con las aguas agresivas, durabilidad, pues están relacionadas también con la resistencia y pueden deducirse de los datos de resistencia. Si bien no en su totalidad, porque el dato de resistencia a la compresión, ¿no? En este caso, cuando hablamos de resistencia a la compresión, es un factor, es un valor, una medida en la cual podemos asociar varias propiedades asociadas a ese dato, a ese factor de resistencia, es el valor de resistencia. Eh, para algunas propiedades tendremos que aplicar más allá de la rotura y la probeta, más allá de la prueba de resistencia, otras pruebas, otras mediciones de algunas propiedades específicas para poder reforzar ese valor, ¿no? Pero prácticamente podemos partir de él, ¿no? Nos da en algunas propiedades nos va a dar algunos indicios de capacidad física del elemento, ¿no? En algunos casos no es tan definido, pero sí nos da una este, eh, un valor en el cual podríamos nosotros definir de forma no directa o de forma indirecta algunas propiedades físicas del concreto, ¿no? Como es la que hemos mencionado, como por ejemplo, ¿no? Resistencia al agua agresiva. Entonces, puedo yo hacer la prueba de rotura me va a dar un valor en kilopon centímetro cuadrado, si es que la estoy manejando en esa unidad, y podríamos indirectamente, con cierto grado de, este, de, de error, ¿no? Inducir que pues tiene cierta resistencia a las aguas agresivas, ¿no? Teniendo ese valor de resistencia, pero no va a ser muy definido. Habrá que realizar pruebas que ataquen más ese estado en el cual afecta a esa propiedad, ¿no? Y bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Hablemos sobre lo que es la zona de transición del concreto, ¿no? Para estudiar el comportamiento estructural del hormigón es muy útil ver esta compleja masa como una estructura compuesta trifásica, ¿no? Es una estructura compuesta el concreto, ¿no? No estamos hablando de un elemento muy homogéneo y simple, sino es una estructura compuesta. Está pues una fase de mortero coherente, una fase agregada y pues lo que vamos a denominar la zona de transición que representa la región interfacial entre las partículas de agregado grueso y la pasta de cemento hidratado. Entonces podemos identificar estas tres fases, por eso la denominamos trifásica. El mortero coherente, la fase del agregado, o sea, los agregados bien definidos y esta zona de transición, que va a ser una región interfacial. Bueno, aquí vemos una forma esquematizada, ¿no? Sobre lo que tiene en dimensión la zona de transición. Estaríamos hablando de una relación de entre las 10 a las 15 micras. Podemos definir muy bien lo que es el agregado ahí en la parte clara, ¿no? Y lo que podríamos definir aquí en la parte del mortero coherente, ¿no? La parte ya bien conformada de la CCH, como lo estamos definiendo acá, ¿no? Y la zona de transición, la que estaría recubriendo lo que es el agregado, ¿no? Generalmente la zona de transición se conforma alrededor de los agregados gruesos, ¿bien? Entonces, son grandes cristales que sí van a tener cierta orientación y esto lo va a definir tanto características morfológicas, geológicas del agregado, como también características del cemento y bueno, algunos componentes que puedan estar dentro del cemento este, que, que van a estar nutriendo esta zona de transición. Si bien esta zona de transición podría ser muy fina o en el peor de los casos, tener unas dimensiones que superen las 15, 20, 30 micras. Y si llega a tener alguna le- una longitud considerable con respecto a todo el mortero, perdón, a todo el hormigón,
entonces vamos a estar hablando de una zona muy susceptible, ¿no? Si bien esta estructura, una de las características es conformada por cristales, si ustedes lo observan ahí de forma esquemática, que no es algo más, no es sólido, sino son cristales, y aparte hay porosidad en esa zona. Entonces llega a ser la zona más susceptible dentro de todo el conformado del hormigón, ¿no? Aquí una imagen muy a alta escala, ¿no? Alrededor de de una amplificación de unas 5 micras. Entonces tenemos aquí el agregado. Este es el agregado del árido. Aquí tenemos el agregado, aquí tenemos la matriz de cemento muy bien conformada y aquí tenemos la zona de transición. Esta puede ser muy delgada, un poco más amplificada, entre 10 a las 15 micras. Si esto llega a ser un poco más, entonces podríamos tener una zona muy inestable, muy propensa a que cuando realicemos la rotura del hormigón, en la prueba de rotura de la compresión, los agregados se desprenderían de forma sin daño, ¿no? Es lo que les comentaba en clases, que el agregado en la rotura sale intacto, ¿no? Y se observa la superficie bien como que pulida, ¿no? En, el, en la pasta del hormigón y el agregado no rompió, no se quebró el agregado, se desprende. Entonces no hubo la adherencia, entonces la zona de transición no ha sido controlada. Entonces, bueno, tenemos bastantes problemas ahí, ¿no? Y eso está atribuido a varios factores, ¿no? Como les comentaba, aspectos morfológicos del agregado, geológicos, no controlado, incluso puede estar también el tema de la suciedad, y bueno, y algunos elementos que estén conformándose dentro del cemento que puedan nutrir a esta zona de transición a que pueda ser más gruesa, ¿no? Entonces, suele ser esa concha delgada, normalmente entre 10 a 15 micras de grosor, alrededor de los grandes agregados, ¿no? Generalmente es más débil que cualquiera de los dos componentes principales, porque al final de cuentas, lo que buscamos es que el hormigón sea un elemento más homogéneo, más en conjunto, que trabaje de forma conjunta. Entonces, y por lo tanto impone una influencia mucho mayor sobre el comportamiento mecánico del hormigón, ¿no? Y lo podemos observar. Y se observa claramente cuando hacemos rotura de probeta, ¿no? El agregado se desprende sin romperse. Entonces, ahí no hubo adherencia, la zona de transición muy débil, entonces el hormigón va a tener un mal comportamiento, ¿no? Y es algo que debemos cuidar. Un muy buen agregado, un muy buen hormigón dosificado, trabajado y conformado es aquel que cuando se realiza la rotura de probeta se rompe el agregado, ¿no? Parta en la línea de fractura que se da en la probeta, no esquive al agregado, haciendo que el agregado salga intacto, sino que se rompa también el agregado. Entonces, que la adherencia sea completa. ¿Bien? Bueno, en concreto, recién compactado, la película de agua se forma alrededor de grandes partículas de agregado. Esta cuenta para una alta relación agua-cemento que existe más cerca de agregados grandes que en el volumen del mortero. Entonces también a tener cuidado cuando realicemos también la vibración y todos los agregados para la pérdida del aire ocluido, ¿no? ¿Por qué? Porque el hormigón es frágil en tensión, pero relativamente resistente en compresión, ¿no? La resistencia a la tracción es casi la 10ª parte de la resistencia a la compresión del hormigón, ¿no? A una relación dada de agua-cemento, el mortero es más fuerte como el hormigón correspondiente, ¿no? La pasta de cemento y el agregado son elásticos, en concreto no lo es, ¿no? Y el coeficiente de permeabilidad del mortero es mucho menor que 1/100, que el hormigón típico de la misma proporción o de la misma relación agua-cemento. Bien, entonces, ¿cómo nosotros podemos controlar prácticamente esta zona de transición, ¿no? La zona de transición generalmente es el eslabón más débil de la cadena, de esta fase trifásica del hormigón,
es considerada la fase de limitación de la resistencia del concreto. Entonces, podemos mejorar esta zona o más bien mantenerla bien controlada con una baja relación agua-cemento, utilizar un buen sílice de superficie alta. Y bueno, aquí dice, ¿no? Diferentes tipos de agregados, pero prácticamente es tener conocer muy bien el agregado, caracterizarlo bien y que sea un agregado correcto para el tipo de hormigón que vamos a conformar, ¿no? Que tenga las características deseadas, ¿no? No trabajar con agregados que desconocemos y limitarnos a poca información o lo peor es utilizar agregados que no estén caracterizados y tomar valores, porque me pasaron el valor de algún proyecto y vamos a considerar de que son los mismos valores, ¿no? Porque seguramente son de la misma zona o son de zonas próximas. Entonces, no nos vayamos con lo teórico, sino hagamos los ensayos respectivos de los agregados, ¿no? Bien, hablemos un poquito sobre lo que es la resistencia a la compresión del hormigón, ¿no? La fuerza siempre aumenta, ¿no? Con la edad y el curado. Eso ya lo conocemos muy bien, que a medida que va pasando el tiempo, las características mecánicas del hormigón empiezan a crecer, ¿no? Va a estar en función sobre el tiempo de curado, va a estar en función sobre eh, elementos que nosotros definamos dentro de la dosificación, dentro de los componentes del hormigón, para tener una resistencia temprana o una resistencia normal al tiempo, no sé, normal, ¿no? Este, pero bueno, nosotros lo vamos a ir definiendo esa evolución. La definimos nosotros, ¿no? Cómo va a ir realizándose la evolución. Si bien está en la evolución del tiempo, de la resistencia del hormigón en el tiempo, está definida, nosotros podemos acelerar ese proceso como también podemos retardar. Bueno, la fuerza es la tensión necesaria para causar la fractura del material, ¿no? Y algunas consideraciones teóricas. Por ejemplo, existe una relación inversa fundamental entre la porosidad y la resistencia. Entonces, si nosotros tenemos un aumento de porosidad en mi elemento, o sea, hormigón en este caso, o sea, algún elemento poroso, algún material, la resistencia pues va a decaer, ya que esta porosidad va a reducir la capacidad, ¿no? La capacidad. Entonces, hay una relación ahí exponencial de la resistencia de un material con respecto a su resistencia, ¿no? La porosidad y la resistencia, es una relación exponencial, como ven ahí, ¿no? Eso es de una forma muy general para un material, en este caso podríamos hablar del hormigón. Los factores que afectan a la resistencia, ¿no? El efecto de materiales y las proporciones de la mezcla, las condiciones de curado, tiempo, temperatura, humedad relativa y los parámetros de prueba, ¿no? Son algunos factores que podríamos estar mencionando. Pero en sí, ¿cuáles serían los factores que afectan la resistencia? Vamos a ir definiendo 5 factores muy definidos, ¿no? Uno, que va a ser la relación agua-cemento, por la ley de Abraham. No, la relación agua-cemento es algo que me va a definir o va a incidir en las características de resistencia de mi hormigón, ¿no? Es uno de los 5, ¿no? Va a empezar a trazar la línea hacia qué resistencia más o menos vamos a ir, ¿no? Va a influir en la relación agua-cemento. Bien, ahí tenemos una expresión sobre cómo incide, ¿no? La relación agua-cemento, ¿no? Hay dos factores que están ahí y está la relación agua-cemento como un exponente del factor que está en el denominador. Bien, a mayor agua-cemento hay un decaimiento exponencial, ¿no? Aquí un decaimiento prácticamente exponencial racional, pues lo tenemos acá dividido, ¿no? Con respecto a la resistencia. Es un decaimiento considerable. ¿No? Por ejemplo, una relación de agua-cemento menor que 0.3, menor o igual que 0.3, se puede lograr un aumento desproporcionadamente alto de la resistencia para una reducción muy pequeña de agua-cemento. Este fenómeno se atribuye principalmente a una mejora significativa de la resistencia en la zona de transición, ¿no? Ahora, no es que vamos a decir, siempre vamos a hacer con una relación baja, pero vamos a tener ciertos problemas o en algún momento la relación agua-cemento lo va a definir o nos va a condicionar aspectos constructivos, ¿no? Entonces, o algunas características que
vamos a ir viendo si podemos tener esa relación. Si no, pues vamos a tener que ir controlando. Lo que sí tenemos que estar conscientes de que la relación agua-cemento es uno de los factores que me influye en la resistencia. La razón, el tamaño de los cristales de hidróxido de calcio se hacen más pequeños con una relación decreciente de agua-cemento, ¿no? Ahí estamos incidiendo. Entonces, la segunda influencia, que sería el arrastre del aire, ¿no? Y es algo muy significativo porque el arrastre del aire y el proceso de pérdida de aire dentro del conformado del elemento, el hormigón, es aquel que me va a definir qué tanta porosidad va a tener mi elemento. Entonces, prácticamente nosotros tenemos que liberar de ese aire incluido que se genera durante el proceso de conformado del hormigón y durante la etapa de curado, de conformación de acabado y de curado, ¿no? Y hacer que exude el hormigón, ¿no? Entonces se forman huecos de aire debido a la compactación inadecuada, tienen un efecto de aumentar porosidad, disminuir la resistencia del sistema. En una proporción dada de hormigón, de agua a cemento, los hormigones de alta resistencia que contienen alto contenido de cemento sufren una pérdida de fuerza considerable con cantidades crecientes de aire arrastrado. Mientras que los hormigones de baja resistencia que contienen un bajo contenido de cemento tienden a sufrir una pequeña pérdida de resistencia realmente, ganar algo de fuerza como resultado de arrastrar el aire. Podemos ganar influencia en la resistencia del hormigón, liberando prácticamente, ¿no? Con una muy buena exudación, con una muy buena compactación, vibración del hormigón adecuada para hacer esta pérdida de aire, ¿no? O sea, que el arrastre de aire se libere, ¿no? Y bueno, el arrastre de aire aumenta la trabajabilidad sin incrementar la relación agua-cemento también, ¿no? Si mientras estamos haciendo la, la vibración y la exudación respectiva, entonces tenemos una muy buena trabajabilidad. Ya cuando se libere el aire, el aire incluido, entonces va a ir bajando la trabajabilidad porque pues ya están las partículas compactadas, hay menos porosidad. Entonces ya el material está ya llegando a una etapa final de acabado, final de conformación del elemento, ¿no? Ya están acomodadas las partículas. Entonces eso también hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces cuando estemos ya directamente a realizar el acabado, el tema de la vibración del hormigón. 3, el tipo de cemento, ¿no? El tipo de cemento va a ser un factor en el cual va a influir en la resistencia a la compresión del hormigón, ¿no? ¿Qué tipo de cemento vamos a utilizar, ¿no? Pues tiene una composición distinta. Ustedes conocen los 5 tipos de cemento, ¿no? Perdón, los 8 tipos de cemento que está definido por la ACTM. 4, el tamaño máximo del agregado, ¿no? Va a definir también el tema de la resistencia a la compresión, ¿no? Y de hecho es un valor, es algo que nosotros vamos a definir el tamaño máximo, ¿no? Al momento de diseñar nuestro hormigón, ¿no? Entonces, bueno, algunas características, ¿no? Cuando tenemos partículas más grandes de agregado, estamos hablando aquí de agregado grueso, ¿no? Cómo se comporta la resistencia a la compresión. Miren, ¿no? 3 octavos, 1 pulgada máxima, entonces tenemos una resistencia menor con un tamaño variable, ¿no? Con respecto al periodo de cura, ¿no? Bueno, dentro de lo que es el agregado, más allá del tamaño, también su mineralogía, ¿no? Por eso lo ponemos ahí 2.4, inciso A, influencia de la mineralogía. La mineralogía va también a definir, si bien con una incidencia eh, no tan, si lo comparamos todo de forma porcentual, sí va a tener su influencia, porque si bien la mineralogía, como habíamos hablado de que pueda tener algunos alcalis presentes dentro del agregado, este va a ser un eslabón en el cual por ciertas reacciones pueda tener debilidad ante la humedad y posteriormente ante la resistencia, porque si el hormigón sufre debilidad, va a sufrir también cambio o va a tener debilidad en cuanto a la resistencia, durabilidad y resistencia, ¿no? Entonces, a tener cuidado un poquito con la mineralogía, ¿bien? A controlar.
¿no? Un poquito ahí podemos observar, ¿no? Nos muestran microfisuras o regiones de porosidad conectadas con la zona de transición nitrofacial cuando se utilizan agregados calizos en hormigón. Entonces aquí vemos, ¿no? Una ampliación, ¿no? Cómo se van formando las microfisuras. Una microfisura acá, porque utilizamos agregados que tienen álcalis, tienen carbonatos, tienen algunos elementos que puedan llegar a influenciar durante la conformación de la pasta del hormigón. Entonces, y esos quedan ahí. Y aparte los álcalis están ahí esperando a tener moléculas de agua que los puedan activar, los puedan volver a expandirse o a expandirse en ese momento. Y eso ya sería desastroso. Y finalmente la mezcla de agua, ¿no? El agua, ¿no? El agua potable es el más apropiado para el uso en hormigón. Ahora, pero no necesariamente es que toda agua potable, como habíamos hablado en la fase del agua, no toda agua que es bebible es apropiada para dosificar, ¿no? Entonces, hay aguas, si bien podemos decir, ¿no? Es apropiado para el uso, pero no todas las aguas potables, porque algunas puedan tener partes mineralógicas que son buenas para la salud, pero no son tan buenas para el hormigón. No debe usarse agua aceitosa, ácida, limosa, de mar, en la mezcla de concreto, ¿no? Después, si vamos a utilizar aguas procesadas, aguas recicladas, de afluentes, lagos, ríos, etcétera, pues habría que primeramente hacer la parte química y después el tema de la parte de suspensión, ¿no? Partículas finas y todo lo demás, ¿no? A controlar aquello, porque eso también va a ir dentro de nuestro hormigón, ¿no? Ahí, a tener cuidado. Bien, entonces, aquí nuestro tiempo se está por querer terminar, pero vamos a hablar un poquito de lo que es el curado. Y vamos a hablar de dos tipos de curado, ¿no? ¿Qué es el curado? Son procedimientos desarrollados para promover la hidratación del cemento, consistentes en el control del tiempo, temperatura y humedad inmediatamente después de la colocación de una mezcla de hormigón en el encofrado, ¿no? Donde nosotros estemos disponiendo. Pero la temperatura del curado es mucho más importante que la temperatura de vaciado, ¿sí? Entonces, pero hay aspectos que hay que tomar en cuenta cuando nosotros vamos a vaciar y vamos a realizar el curado, ¿sí? Entonces, el tiempo, ¿no? En una proporción de agua-cemento dado, cuanto más largo sea el periodo de curado húmedo, mayor será la resistencia. Entonces, aquí podemos hablar de dos tipos de curado, ¿no? El curado húmedo y el curado a vapor. Los dos tipos de curado, la ACI, en su apartado 209, ACI 209, nos recomienda la siguiente relación para el hormigón curado con cemento Portland normal ACTM tipo 1. Tenemos ahí para estimar el comportamiento de la resistencia a la compresión con respecto al tiempo. Si bien esta es una expresión muy general, en la ACI 209, les voy a pasar la ACI 209 y la 211 para que ustedes vayan viendo. Hay otra expresión más que es para el tipo 3 de cemento. Entonces, y hay unos factores que influyen ahí asociados a esta fórmula. Entonces, la humedad, la figura muestra que después de 180 días en una proporción dada de agua a cemento, la resistencia del hormigón continuamente humedecido fue 3 veces mayor que la resistencia del hormigón continuamente curado al aire, ¿no? Entonces, eso también, cuando nosotros hacemos probetas de hormigón y vamos a hacer el curado o sumergido y después tenemos que también en obra realizar el proceso de curado de una forma similar o acercarnos, ¿no? Que el curado este, este, sea nuestra fase importante, porque de ahí se va a definir muy bien cómo va a ir evolucionando la resistencia del hormigón, ¿no? Entonces, un mal curado nos va a dar mal resultado. Un buen curado nos va a dar excelentes resultados para alcanzar lo que inicialmente definimos que era el objetivo de alcanzar una resistencia a la compresión, ¿no? Entonces, lo teórico va a pasar a lo práctico, pero si no sigo el procedimiento, no realizo el procedimiento correcto dentro de la conformación del hormigón, el curado propiamente, entonces difícilmente lo teórico se va a reflejar en lo práctico, ¿no? Entonces, eso a tener cuidado, ¿no? Y bueno, el hormigón aumenta
la resistencia con la edad si se evita el secado, ¿no? Es muy distinto el hormigón secado al aire con respecto al hormigón secado en una fase húmeda, o sea, cuidando el proceso de pérdida de agua, ¿no? Que sea más lento, ¿bien? Y bueno, las reacciones químicas se tardan cuando hay ausencia de moléculas de agua, o sea, ausencia de humedad. Por eso es que decae lo que es la resistencia, ¿no? Sin curado, vean cómo decae significativamente, ¿no? Después de 4 días, después de 7 días, después un tiempo prudente para realizar el curado, ¿no? El hormigón debe mantenerse húmedo el mayor tiempo posible y bueno, generalmente se recomienda 7 días mínimo de curado húmedo, ¿no? Para un cemento Portland normal. Bien, bien jóvenes, lo vamos a dejar hasta aquí hablando del curado húmedo y bueno, el día miércoles vamos a continuar con el curado a vapor y las otras características del hormigón. Bien, esto se los voy a pasar por el WhatsApp, ¿ya? Está bien. Bien, jóvenes, tengan buenas noches. Nos vemos el miércoles, ¿ya? A las 7 en punto. Hasta luego, jóvenes.